Muy buen día para todos. En este video lo que vamos a hacer es explicar cómo se puede realizar la suma de monomios. Recordemos antes que los monomios son expresiones algebraicas que tienen un solo término. Por ejemplo, la expresión 3x al cuadrado es un monomio. Es una expresión algebraica de un solo término. Por ejemplo, la expresión 5ab es otro monomio, una expresión algebraica de un solo término. Y, por ejemplo, la expresión 9mn al cuadrado es otro monomio, es un solo término y es una expresión algebraica. Para poder explicar claramente cómo es la suma de monomios, tenemos que tener claro las partes que componen un monomio y que son términos semejantes. Eso es fundamental a la hora de realizar la suma de monomios. Entonces, primero, los monomios están formados por tres partes fundamentales, que son los coeficientes, que son los números que acompañan la parte literal o las letras. Es decir, en estos casos, este es el coeficiente, este 5 es el coeficiente, o este 9 es el coeficiente. Son los números que acompañan las letras, la parte literal. Entonces, esos son los coeficientes. También tenemos la parte literal, que, como su nombre lo dice, son las letras que tienen las expresiones algebraicas, o que tienen, en este caso, esos monomios. Esa es la otra parte que compone un monomio. Y por último están los exponentes, que son los exponentes que tienen como base las letras o la parte literal. Es decir, son los exponentes que están con las letras. O sea, este exponente, estos números no tienen un exponente diferente de 1, pero cuando no tienen exponentes se supone que están elevados a la 1. Y este también sería otro exponente. Este no tiene, entonces se supone que está elevado a un exponente 1. Entonces, esas son básicamente las tres partes que componen un monomio: coeficiente, parte literal y exponentes. Ahora pasemos a qué son términos semejantes. Son términos o monomios que tienen las mismas letras con sus mismos exponentes, sin importar el orden. Por ejemplo, veamos. Los términos 9a b cuadrado es semejante al término 3ab cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen las mismas letras, que en este caso es a y b, y los exponentes que acompañan cada letra son los mismos en cada caso. La a está elevado al exponente 1, como está acá, y la b está elevada al exponente 2. Entonces, como cumplen esas dos condiciones, son términos semejantes. Los coeficientes no importan en este caso. Los coeficientes pueden ser iguales o diferentes. Pero para hacer términos semejantes, lo importante es que tengan las mismas letras elevadas a sus mismos exponentes. Entonces, estos dos términos son términos semejantes. Veamos otro ejemplo. El término 1/2 AB, también elevado al cuadrado, y el término 3/4 b al cuadrado por a. Estos dos términos también son términos semejantes. No importa el orden, aquí está en un orden diferente. Lo importante son esas dos condiciones que menciono. Las mismas letras, entonces tenemos a y tenemos b. Tenemos a y tenemos b. Y lo otro es que tengan los mismos exponentes. La a está elevado a la 1, la a está elevado a la 1. La b está elevado a la 2, la b está elevado a la 2. O sea que estos dos términos son semejantes, no importa los coeficientes. Entonces son básicamente esas dos reglas. Ahora veamos otro ejemplo. Si tenemos 9 sobre 13, x a la 3, y a la 7. Aquí tenemos un monomio, una sola expresión algebraica. Y por otro lado tenemos un medio, y a la 3
x a la 7. Entonces observemos que estos dos términos no son semejantes. Tienen las mismas letras, pero sus exponentes son diferentes. Aquí tenemos x a la 3 y aquí tenemos x a la 7. Y a la 7 y y a la 3. Por último, veamos este otro caso. Si tenemos la expresión 7, a la 3, w n elevado a la 7. Por otro lado, tenemos la expresión de 3 quintos, n a la 7, a la 3, por w. Observemos estas dos expresiones. Estos dos términos o estos dos monomios son términos semejantes. Observemos primero las letras. Tenemos A, W, W y N y N. Y esas letras están elevados a los mismos exponentes. A la 3, N a la 7, y W que están elevados al número 1. Entonces no se dejen confundir por el orden no importa. Lo importante son esas dos reglas, que tengan las mismas letras y que esas letras estén elevados a sus mismos exponentes. Son esas dos reglas básicas para definir que dos términos son semejantes. Entonces, ya teniendo claro qué es un monomio, las partes que componen un monomio y qué son términos semejantes, ahora sí vamos a realizar un ejemplo de suma de monomios. Muy bien, entonces este es el ejercicio que vamos a realizar. Vamos a sumar todos esos monomios. Vamos a realizar esa suma de monomios. ¿Por qué les explicaba qué son monomios y términos semejantes? Porque la suma de monomios se reduce a sumar términos semejantes. Entonces lo que hacemos es colocar los términos o los monomios uno debajo del otro que sean términos semejantes y realizar la suma similar a una suma de números naturales o números enteros. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es entonces organizar esos términos. Entonces tomamos el primer término, m a la 3. Entonces, m a la 3, que tiene como coeficiente el número 1. Si no tiene ningún número, entonces se supone que tiene coeficiente el número 1. Luego, debajo voy a colocar los términos semejantes de m a la 3. Entonces, como términos semejantes de esta expresión tenemos este, 5m a la 3. Observemos que tienen las mismas letras, que son m, y los mismos exponentes, m a la 3, m a la 3. Entonces, debajo de este término coloco su término semejante, o los términos semejantes. Entonces tenemos 5m a la 3. Busquemos más términos semejantes de esta expresión. Tenemos aquí menos 5m a la 3. Entonces, menos 5m a la 3. Entonces, lo que voy haciendo es colocando todos los términos semejantes en una columna, empezando en orden desde el primero. Ya no hay más términos semejantes de m a la 3. Entonces, continuamos con el segundo término que tenemos en este caso, que es menos 4m a la 2 n. Entonces, lo colocamos por acá, menos 4 m a la 2 n, y buscamos los términos semejantes que tengamos en esa suma, o sea, m al cuadrado por n. Este no es semejante porque, aunque son las mismas letras, tienen diferentes exponentes, pero este sí es semejante. Entonces aquí tenemos otro término semejante, que es menos 4 m al cuadrado n. Ya no tenemos más términos semejantes como m al cuadrado n. Entonces continuamos con los siguientes términos, que en este caso nos queda solo uno, que es menos 7 m n al cuadrado. Entonces lo colocamos acá arriba, menos 7 m n al cuadrado. Entonces ahí ya hemos organizado todos los términos en columnas de términos semejantes. Por eso es tan importante identificar los términos semejantes. Por último, realizamos las operaciones de suma o de resta que se presenten en cada columna. Y lo que vamos a hacer es solamente sumar los coeficientes en cada columna.
Digamos, en este caso, como no hay más términos, simplemente se coloca el mismo término, o sea, menos 7 m n a la 2. Ahora vamos a colocar la suma, porque tienen el mismo signo, de estos dos términos. Entonces sería menos 4 menos 4. Entonces cuando vamos a hacer la operación, simplemente hacemos la operación de los coeficientes. Y colocamos simplemente las mismas letras, la misma parte literal. Entonces, menos 4 menos 4, eso nos va a dar menos 8. Y simplemente colocamos la misma parte literal, que es m al cuadrado n. Y lo mismo con la otra columna. Vamos entonces a hacer la operación de los coeficientes. Recordemos que cuando no tenemos coeficiente, se supone que tiene como coeficiente el número 1, sino que normalmente no se coloca. Entonces, lo que falta hacer ahí es la operación de los coeficientes. ¿Qué tenemos ahí? 1 más 5 menos 5. O sea que eso va a ser igual a 1. Y colocamos la misma parte literal, que es m a la 3. Entonces, esa es la suma que resulta de sumar todos estos monomios. Entonces, ese es básicamente el procedimiento para realizar suma de monomios. Entonces, recapitulando, tomamos los monomios en términos semejantes por columnas y realizamos las operaciones de suma o de resta dependiendo de lo que tengamos, y solamente hacemos la operación de los coeficientes y colocamos la misma parte literal. Entonces, toda esta expresión es el resultado de sumar todos estos monomios. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.